¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto y qué placer poder encontrarnos nuevamente en esta hora para poder estudiar una vez más la palabra de Dios. ¿Qué les parece si para comenzar lo hacemos con una oración como lo hacemos habitualmente? ¿Sí? Querido Padre, al abrir tu palabra queremos encontrar que tu Santo Espíritu nos está hablando a nuestro corazón y que podamos entender este mensaje que tienes hoy para nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amigos, hoy estamos nuevamente estudiando la palabra de Dios como lo hacemos habitualmente. Hoy nos encontramos con un profeta que tiene el título de nuestro estudio para hoy, algo significativo, podríamos decir, una vía de doble mano. Seguramente has viajado, te has encontrado en cualquier calle y muchas de ellas son de ida y de vuelta, así que una que conocemos, otras que tal vez no, pero bueno, acá el Señor nos está planteando en nuestro estudio de hoy algo que es significativo. Si bien Nínive era una ciudad problemática y hasta podríamos decir que peligrosa porque era una ciudad totalmente pagana, totalmente descontrolada, donde en cualquier esquina te podías encontrar con un gran problema, era un desafío encontrar a alguien que quisiera ir a aquel lugar. Dios tuvo el gran privilegio, valga la expresión, de encontrar a un hombre especial, Jonás, aquel profeta de Dios que es invitado para ir a Nínive para que pueda encontrar, el ideal para aquel pueblo. El mensaje era claro y era preciso. Arrepiéntanse porque en 40 días serán destruidos. ¿Qué pasaría si hoy por las calles de tu ciudad comenzara a pasar alguien gritando que en 40 días nuestra ciudad va a ser destruida? Seguramente más de uno pensaría o que estás loco, que has perdido la razón completamente, que estás amenazando la seguridad de aquel lugar, o que seguramente eh, algo pueda llegar a suceder porque conoces de antemano algo que ellos no conocen. Bien, este profeta en su corazón era un hijo, un siervo de Dios. Aquel siervo de Dios que comunicaba la voluntad de Dios a su pueblo. Imagínense a Jonás hablando por las calles del pueblo de Israel y tal vez dándole algún mensaje diferente y con el gozo que seguramente lo haría. Ahora, en este caso, Jonás no es invitado a predicar, ni a hablar, era un mensaje directo
para un pueblo específico. Y allí los ninivitas comienzan a escuchar a Jonás avisándoles que en 40 días van a ser destruidos. Aquel hombre que había huido de la presencia de Dios porque en su corazón entendía que no era digno para ese trabajo y que a su vez le disparaba al trabajo que Dios le estaba encomendando, siendo él un profeta. Es decir, ya la vida de Jonás era una vida que tenía un ida y vuelta, porque quería servir a Dios, pero a su vez no lo quería hacer, no quería hacer lo que Dios le mandaba. Entonces, imagínense que esa disputa en su mente lo predisponía a no querer mostrarle al pueblo de Nínive la verdad de lo que iba a acontecer. Y Nínive comenzó a escuchar de boca de aquel profeta que seguramente ni siquiera lo estaba diciendo convencido de lo que estaba diciendo, les estaba mostrando una gran verdad, una verdad irrefutable, que fue dicha seguramente con la firmeza que debía haber sido dicha, pero que tenía un problema. Adentro de Jonás estaba esa disyuntiva. ¿Qué va a pasar si aquel pueblo realmente reacciona a Dios y se arrepiente? Yo voy a quedar como un mentiroso, voy a quedar como alguien que no les, no les dijo algo cierto. Y entonces el Señor fue tocando aquellos corazones y la doble vida de Jonás comenzó a ver que el rumbo de los ninivitas iba cambiando. 3 días bastaron para eso. Y hay una pregunta que debe sonar en nuestro corazón. ¿Qué podemos conservarnos del amor de Dios? ¿Qué podemos conservar nosotros del amor de Dios? ¿Será que podemos conservar algo? Dios es tan grande, tan misericordioso, que seguramente deberíamos conservar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el Señor vino a dar su vida por amor a nosotros, por querer salvarnos, por querer redimirnos. ¿Qué significa conservar a Dios en nuestras vidas? Los voy a invitar a que busquemos allá en el libro de Judas, el último libro antes de Apocalipsis. Es tan solamente una hojita en nuestra Biblia, el último libro más cortito que hay y que tan solo tiene 25 versículos. Pero en el versículo 21 hay algo que nos tiene que hacer reflexionar. Y dice así: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué debemos conservar? Dice, conservar en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor. El Señor todavía tiene misericordia de nosotros, sus hijos. Tiene misericordia de nosotros, aquellos que estamos luchando día a día con el pecado. Él quiere que conservemos en nuestro corazón
la posibilidad de esa misericordia que nos está ofreciendo, que nos está regalando, ya no para que nosotros vivamos acá, sino para que vivamos allá, junto a Él. Sin ninguna duda que los versículos que preceden a este 21 y los que prosiguen hasta el 23 también nos hacen una mención, en cierta forma, de esta doble vida o doble vía de Jonás. Y dice el versículo 20, pero vosotros, nos está hablando a nosotros, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Fíjense que está hablando de la santidad de nuestra fe. ¿Realmente nuestra fe es tan santa como lo dice la palabra de Dios? ¿Estamos orando en el Espíritu Santo? ¿Estamos orando por el Espíritu Santo? ¿Estamos pidiéndolo? Después viene el versículo 21 donde dice que conservemos en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 22 dice, y algunos que dudan, convencedlos. A tu alrededor. No es necesario tampoco que lo miremos alrededor, miremos no primero nosotros. Alrededor también, seguramente que los hay. Hay gente que necesitamos convencer, pero en primer lugar debemos estar convencidos nosotros. Jonás le costó muchísimo convencerse del trabajo que debía realizar. Sin embargo, a pesar de todo, lo hizo. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Muchas veces miramos a la gente con cierto desprecio, con cierta apatía, pensando que ellos no merecen el perdón de Dios, que no merecen su misericordia, que no merecen la salvación. Están totalmente perdidos, decimos. Sin embargo, ellos también, como nos dice el versículo 22, si hay alguno que duda, convencedlo. El Señor nos dio una tarea, una gran tarea, ir por todo el mundo predicando el Evangelio de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y no dijo que vayamos primero a los lugares más lejanos. Nos dice que primero vayamos a lo más cercano. Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos amigos, el Señor nos está haciendo una invitación. Tal vez nuestra vida es una vía de doble mano. Vamos a la iglesia los sábados, nos vestimos en forma apropiada, estudiamos la Biblia, pero no la cumplimos, no la creemos. Pensamos que tal vez el Señor va a demorar. Total, nuestros abuelos, nuestros antepasados ya creían que ya venía. Y sin embargo, murieron con esa esperanza sin verlo. Por eso hoy te invito a que reflexionemos en qué debemos conservar en nuestra vida. Te invito a que conservemos ese amor de Dios por cada uno de nosotros que quiere salvarnos. Por eso vino a dar su vida por ti y por mí. Que el Señor prepare nuestro corazón a través de su Santo Espíritu
y que nos permita realmente hacer la tarea que se nos ha encomendado y que la podamos compartir con aquellos que tienen la gran necesidad de escuchar y que están a nuestro alrededor, tal vez dentro de nuestra misma familia. Que el Señor te bendiga, te acompañe y que abra nuestra mente, nuestro corazón, en beneficio de aquellos que nos rodean e incluso en nuestro propio beneficio. Que el Señor te acompañe y nos encontramos en un próximo estudio que será seguramente mañana, al cerrar esta lección de un profeta sin descanso, de un profeta que nos mostró una vida complicada, pero que los resultados que obtuvo a pesar de su vida complicada nos muestran de que Dios sigue trabajando y obrando aún a pesar del pecado nuestro y de nuestro alrededor. Que el Señor te bendiga.